Hace un año se iniciaba la campaña de vacunación contra el coronavirus, una campaña de vacunación considerada la más grande de la historia argentina. Comenzaban a aplicarse las primeras dosis de Sputnik V. Un año después ya hubo más de 75 millones de dosis aplicadas, el 83% de la población se dio la primera dosis, tiene una dosis al menos, más de 37 millones de personas, y más del 70% ya tiene el esquema completo, es decir, las dos dosis, y ahora están llegando algunos turnos. Ahí pude leer que a nuestra compañera Noelia Barral Grijera ya le llegó el turno de la tercera dosis, que está, según los datos que se publicaron, está a un 10% aproximadamente. Ahora decía, están llegando turnos, nombré a Noé, mi vieja, hoy también se dio la suya. Hace instantes nada más, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció los nuevos días, la cantidad de días de aislamiento que tienen que realizarse según sea, por ejemplo, contacto estrecho, con vacunación asintomático, el aislamiento será de 5 días, 5 días más luego con cuidados, contacto estrecho sin vacunación, asintomático 10 días de aislamiento, y aislamiento de positivo con vacuna será por 7 días. En caso de que no tengas la vacuna, 10 días. En un rato vamos a dar más detalles de eso. Hace 2 semanas acá en la puerta de la radio tuvimos un escrache de antivacunas, fue contra Berco específicamente, pero lo sufrieron todos los compañeros de la radio, los que estaban aquí. Le decimos antivacunas, pero la verdad que eran nazis concretos, se encargaron de hacerlo saber cuando a nuestro columnista Tomás Eliashev le dijeron "te saltó el judío", y antes nos gritaban que van a aparecer colgados, ¿no? Cuando esto termine van a aparecer colgados. Venían a señalar que Berco y que el programa, también de alguna manera en su línea, tenemos en ese punto miradas similares, estaba a favor del pase sanitario. Tuvimos siempre la posición, pasaron cosas, de que la vacuna nos salva, la vacuna era lo que nos iba a salvar de esta pandemia. Incluso cuando un sector de la oposición sostenía al principio que la Sputnik era veneno, directamente, en algunos casos los más exagerados, otros planteando que no era segura, planteando sus dudas, etc. Bueno, la ANMAT había comenzado la campaña de vacunación. Y por eso, por entender que la vacuna es la que nos salva, nos resultó también inmoral lo que ocurrió con los vacunados VIP, los que se saltaron la cola, los que creyeron que estaban por encima de la sociedad, que llamaron a su amigo Ginés González García, sean funcionarios, periodistas, amigos o familiares. Todo lo que no había que hacer con las vacunas, que era un bien preciado y que además faltaba y limitado en ese momento, se hizo ahí. Pero la campaña siguió. Vinieron las demoras en la segunda dosis de Sputnik, los que se vacunaban en el exterior, Macri entre ellos. Vino el debate sobre Pfizer, las figuritas de televisión tomando dióxido de cloro al aire, pueden recordarlo. Pero hoy, un año después, la campaña tiene muy buenos datos, que no son solo un mérito de la campaña en sí misma, de la política que se dio con eso, sino también un mérito de la sociedad, de esta sociedad, que tiene una tradición en vacunarse. Ya hay dosis libres hoy en provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. Hay vacunación para residentes extranjeros, hay producción en laboratorios de Argentina, hubo vacunas donadas a países vecinos, como las que entregó Carla Bisotti la semana pasada en Bolivia. Y la verdad que esa es una derrota de una minoría de antivacunas en Argentina que, a diferencia de lo que pasa en Europa, tiene esa minoría, de los que incluso, como el propio Javier Milei, que llegaron a ser diputados y sin vacunarse en medio de la campaña, él mismo lo había dicho. Lo hicieron después porque tenían un viaje, ahí sí lo aceptaban. De los Martiniano Molinas, que asumió en la legislatura bonaerense también sin vacunarse, se había contagiado COVID. La verdad que un peligro. Pero esta sociedad y este país está muchísimo más por encima de eso, más responsable aún así de esa cuestión. Sigue siendo de todos modos una deuda global de la vacuna, algo que se discutió en este tiempo, la desigualdad en el acceso, según países, según regiones, y la liberación de las patentes. Un reclamo muy concreto que atravesó la situación de la pandemia. Vivíamos una pandemia, vivíamos esta situación y la verdad es que la liberación de las patentes era una discusión válida. Hoy los datos que entrega el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indican que el 82% de las personas internadas en unidades de terapia intensiva por COVID en ese distrito no están vacunadas. Hasta el 24 de diciembre, por lo menos, que es cuando se registran unas 224 personas internadas en cuidados intensivos, y de ese total
184 no se habían aplicado ninguna de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ayer el colega Sebastián Davidovsky, aquí en No Dejes para Mañana, contaba que en Ciudad llegaron al 72% los internados que no fueron vacunados, más los que además tenían solamente una dosis. Si escuchan Radio con Voz en las distintas franjas, verán cómo se viene informando sobre la situación que atravesábamos, los niveles de contagios, los niveles de muertos. Ayer 33.900 contagios, 20 muertos y 892 internados. Un desacople que es lo que de alguna manera da esperanza, la cantidad de contagios y la poca cantidad de muertes. Hoy leía un hilo de Ernesto Resnick, del biólogo, que decía que en este momento de la pandemia está coexistiendo el pasado y el presente y el futuro. La ola de infecciones, las variantes y las vacunas que funcionan y el COVID endémico en el horizonte. Pero no estamos ni en el pasado ni en el futuro. El presente es complejo pero esperanzador, decía. Las vacunas funcionan, los casos en hospitales son más leves, pero igual resultan en camas ocupadas. Ernesto Tenenbaum viene recomendando una charla muy interesante que tiene varios días ya, que la pueden encontrar en YouTube, entre Jerry Garbulski, que es el creador de las charlas TED, y el infectólogo Fernando Pollack, un especialista, en el que Pollack plantea que es baja la probabilidad de que pueda volverse a una situación como la que hemos vivido en el pasado, y que quienes tienen 2 dosis, yo tengo por ejemplo 2 dosis, estoy esperando todavía la tercera, estamos protegidos contra la mayoría de las variantes y de las amenazas que hay, y los que recibieron 3 están prácticamente afuera de la pandemia. Escuchá lo que dice Pollack acerca de esta nueva variante de Omicron, de lo que sucede incluso en Sudáfrica, que es la pregunta que le hace Jerry al inicio, y responde así Pollack. Hay muy pocas internaciones. Las internaciones son gente que no se había vacunado, en su inmensa mayoría. Tenemos un virus que se disemina mucho, es decir, es capaz de pasar rápidamente de mi nariz a tu nariz, que es hábil ocupando el nicho infeccioso que es la nariz. Es hábil pasando de mí a vos. Más hábil que Delta, y Delta era más hábil que Wuhan, ¿no? De manera tal que va a llegar primero y va a armar primero la casa. Es decir, cuando llegue Delta va a encontrar el lugar ocupado y no va a poder entrar. Ha pagado un precio por ser tan ágil y tan rápido, que es que perdió fuerza. Entonces, si bien llega a tu nariz, no es capaz de moverse mucho de ahí. Evidentemente, por la experiencia sudafricana, algo le hacen. Porque si 2 dosis de vacuna no le hicieran nada, no hay manera que tengas 20.000 infectados por día, y en 69 países hace 3 días no haya habido un solo muerto por Omicron. Hoy hay uno en Gran Bretaña, lo estemos anunciando. No sé, seguro que se murió un tipo hoy atragantado con un carozo de naranja, pero no se van a prohibir las naranjas en el mundo entero. Bueno, ahí lo tienen, en ese argumento y en esa explicación de alguien que sabe, de alguien que estudió, de alguien que está con el tema, muestra que las vacunas funcionan. Voy a citar un técnico de fútbol, mi expertise, mi métier, si se quiere, a Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, porque fue muy sabio desde el primer momento de lo que sucedió en la pandemia. Cuando al principio le preguntaban cómo iba a afectar eso al fútbol, cómo los iba a afectar a ellos, la respuesta de él fue: no importa lo que diga un famoso, no importa lo que diga un entrenador, lo que importa es lo que digan los especialistas, los que saben del tema, los que han estudiado. Y en el último tiempo insistió, cuando le preguntaban por las vacunas, que él decía que seguía a los que sabían, a quienes habían estudiado el tema, los que trabajaban en el tema. Y dijo una frase ahí, que es que la vacunación es una cuestión masiva de lealtad. Estoy citando textual a Klopp. Una cuestión masiva de lealtad, solidaridad y compañerismo. Tenemos una ocasión de ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Contó Klopp que si un jugador no está vacunado, en absoluto es una amenaza constante para todos ellos, para quienes están en el mundo del fútbol, por lo que a la hora de pensar en una incorporación va a ser un factor la idea de si está o no vacunado. Esto lo dijeron incluso otros entrenadores en la Premier League. Hay datos de que un 68% de los jugadores está vacunado. Bueno, es el pase sanitario de Klopp. Si estás vacunado, te voy a contratar o te voy a poder convocar para mi equipo. Catamarca anunció que los que sean diagnosticados con coronavirus, que no tengan el esquema completo de la vacunación, correrán por cuenta del paciente lo que se gaste en esa internación. Bueno, ahí me parece algo bastante exagerado, porque pone en riesgo la universalidad del sistema de salud público, ¿no? Esa es otra discusión. Pero el pase sanitario es otra cosa. El pase sanitario, que va a comenzar a aplicarse el 1 de enero, es otra cosa. El otro día Cacu recordaba en nuestro grupo de WhatsApp que para entrar, por ejemplo, a una pileta, tenías que hacerte revisar los piojos para entrar. Todavía tenés que hacer
hacerte revisar los piojos, los hongos. Bueno, tenés en las escuelas la libreta de vacunación de las vacunas que son obligatorias y lo aceptamos porque entendemos que no es solamente por nosotros, que es por los demás. Tenemos que seguir con el barbijo, tenemos que seguir cuidándonos con distancia, tenemos que mantener la ventilación cruzada, tenemos que tomar esas determinaciones que hacen y que permiten que podamos seguir saliendo, no tener que encerrar, no tener que tomar cosas y decisiones más estrictas, y no porque lo digamos nosotros, no es que hay que vacunarse porque lo digamos acá en Pasaron Cosas, nosotros somos periodistas, algunos hacen política, otros economía, otros hacemos periodismo deportivo. Lo que tenemos que hacer es seguir vacunándonos porque lo dicen los especialistas, lo dicen los que saben, y ahí es donde hay que escuchar.